Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte, y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os quiero contar mi experiencia el último trimestre del curso pasado con las clases virtuales. Si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Es cierto que yo este año por ahora voy a hacer probablemente clases presenciales porque el centro en el que voy a impartir clases solo tiene hasta segundo de la ESO y en la Comunidad de Madrid hasta segundo de la ESO es presencial. Pero si en algún momento pasa algo y nos volvemos a casa, pues sí que tendré que volver a dar clases virtuales y de hecho en mi programación de este año voy a intentar hacer un plan de programación que me permita todos los escenarios posibles. En todo caso, sinceramente nunca antes había dado clase virtual, no me siento con la capacidad para poder dar ningún consejo ni nada por el estilo, pero sí que quiero contar qué fue lo que hice y qué fue lo que he aprendido y qué quiero evitar volver a hacer si es posible. Entonces, cuando nos mandan a todos para casa, es cierto que mi centro es pequeñito, entonces nos pudimos organizar bastante bien entre los profes, creamos un calendario en el que íbamos añadiendo las tareas por días y eso facilitó bastante la vida a los chicos, aunque luego cada estudiante hizo lo que quiso, hay algunos que siguieron el calendario y hay algunos que fueron caóticos y hay algunos que incluso iban por delante del calendario porque a lo mejor preferían quitárselo todo rápido en vez de hacerlo racionadamente. Ya eso cada uno como quiera. Nuestros calendarios iban de 2 en 2 semanas, entonces íbamos mandando tareas o temas o contenidos de 2 en 2 semanas y eso también fue bastante positivo. En verdad íbamos con los estados de alarma, no era nada, porque claro, no sabíamos qué iba a pasar al siguiente, entonces íbamos así de 2 en 2 y nos asegurábamos un poco todo. La tercera cosa más positiva fue que el año pasado solo teníamos primero de la ESO porque era un centro de nueva creación y les dimos el aula virtual desde más o menos desde el primer trimestre. Y yo les enseñé, que les daba tecnología, a utilizarla, a utilizar el correo, aunque alguno evidentemente no se enteró. Pero incluso les hice subir algún trabajo estando presencial al aula virtual y mandarme correos para ir aprendiendo. Y eso fue súper útil. Creo que es muy necesario, si no están acostumbrados a usar una plataforma, elegir una plataforma en el centro, ya sea el aula virtual en el caso de Educa Madrid, o Moodle, o Google Classroom, o de Modo, o la que cada sitio utilice, y que todos los profesores usen la misma. Y hacer algún tipo de training, de curso, de entrenamiento, de enseñanza, de cómo hacerlo para que luego no nos encontremos en la situación de viene todo de golpe y no hay que improvisar y tal. Os aconsejo que lo grabéis y aún así tendréis que repetirlo muchas veces y ayudar a niños que tienen luego problemas en su casa con el navegador, que es incompatible, dificultades varias. Pero es muy útil tener esa plataforma, haberles enseñado a usarla antes y que todos los profes usen la misma para que no sea un caos. ¿Qué más? Así positivo, me temo que ya. Lo demás, pues a ver, fue un periodo difícil. Evidentemente la docencia presencial es mucho más fácil que la docencia virtual y bueno, espero que no se tenga que volver a repetir esto porque significa que estaremos mal. Pero si hay que repetirlo, se hace, se tira para adelante y aquí en la vida siempre para adelante. Esa es la actitud, ¿no? ¿Y qué cosas no me gustaron? Pues por ejemplo, en mi caso la metodología fue completamente asíncrona porque no teníamos una plataforma no teníamos ninguna plataforma previamente establecida de contacto directo con videollamadas. Entonces yo al principio lo que hice fue un poco de una especie de flip classroom pero sin vídeos grabados por mí porque pues no daba tiempo, era todo muy caótico, entonces busqué vídeos relacionados con el temario en internet, se lo ponía y luego les mandaba una tarea relacionada con ese vídeo, un proyecto, o también daba plástica, pues dibujos de esa técnica, lo que fuese. Y luego sí que ya con el tiempo tuve la calma de poder grabar algunos vídeos conmigo y entonces hice una especie de repaso resumen de esos vídeos que habíamos estado viendo, de esas tareas, enseñando, también puse tareas modelo de corregidas de cómo debía haber quedado, porque aunque yo corregí todas las tareas, evidentemente no es lo mismo en clase que virtual,
Y para dar un feedback mayor, pues hice eso, de dejar tareas modelo. Y de modo que al final creo que intenté dejar todo muy claro de cuáles habían sido los contenidos, cuáles habían sido los trabajos y cuáles tenían que haber sido los resultados, o cuáles fueron. Eso me costó pillarlo un par de meses. Quizás si lo hubiera hecho desde el principio en todas las unidades así hubiera sido mejor. De hecho, si este año nos vamos a casa lo haré así, es decir, directamente crearé el vídeo yo porque ya va a estar creado. No me va a pillar el toro de tener que buscar vídeos de YouTube sobre el tema. Les haré luego una lección resumen de lo que tienen que haber aprendido y las tareas, proyectos correspondientes, y luego subiré modelos corregidos para que ellos vean cómo era lo esperado por mí, ¿no? O lo que en la rúbrica sería un 10. ¿Qué más? Otra cosa que no me gustó nada fue la comunicación, como os decía, porque el problema es que como no teníamos una plataforma, aunque la Comunidad de Madrid puso a nuestro servicio Teams y está muy bien, pero hay dos problemas. No a todos los niños les dieron la contraseña de Teams, de hecho yo tuve problemas con la contraseña de Teams y eso que era profe. Y luego también cada familia es un mundo, tienen los ordenadores que tienen, los padres teletrabajaban, necesitaban los ordenadores a determinadas horas, con lo que... Es decir, a las 11 todos nos vemos y damos clase es bastante complicado, no creo que sea factible. El otro problema de esto, que es a lo que voy, es que aparte de los medios y de que encontrar un momento idóneo para poder hacer una conversación en directo, está que hay una legislación, porque tiene que haberla, de protección de datos, que es muy restrictiva a nivel europeo y me parece muy bien. De hecho, este año la Comunidad de Madrid ha hecho mucho hincapié en las instrucciones sobre la protección de datos y el uso de imágenes y el uso de plataformas. De hecho, bueno, cada día es más restrictivo y tiene que ser así. Pero claro, si los padres nos dan Teams, pero los padres no han firmado una actualización de mi hijo puede usar Teams y su imagen puede salir por Teams, yo no me voy a atrever a usar ni Teams, ni Google Meet, ni nada por el estilo. Entonces eso es algo que creo que hay que trabajar este año. Pensar cómo se van a dar las clases, si tenemos la capacidad de hacerlas síncronas o asíncronas, si va a haber grabación de algún tipo de los niños, porque eso tiene que estar súper autorizado desde antes. Y aún así es complejo porque yo puedo dar la autorización como padre para el uso en clase, pero si ahora a otro compañerito le da por hacer la gracia y grabarlo, y esa imagen acaba en otro sitio porque ha grabado su pantalla, eso ya el padre no lo ha autorizado y es un problema. Entonces es un tema bastante complicado lo de los menores, sobre todo si son menores de 14 años, como es el caso, ¿no?, de los míos. Y con respecto a eso, me hubiera gustado más trabajar un concepto que he estado estudiando mucho desde entonces, que se llama la ciudadanía digital o digital citizenship, que es de donde viene el término. Y es que igual que en la físico persona a persona, nosotros tenemos un código, unas normas, unas éticas, aunque bueno, deberíamos tener un código, unas normas y unas éticas de cómo tratamos a los demás, de qué es lo privado y lo público, la intimidad y la no intimidad. Es cierto que en internet estos límites se desdibujan un poco y hay mucha gente que, aprovechando que está escondido detrás de una pantalla, pues hace de troll, hace bullying, y a veces se pierde un poco el límite y a lo mejor algo que estaría clarísimo en la realidad no lo es tanto en lo virtual, y sobre todo en niños que han nacido con un móvil bajo el brazo. Entonces, algo que quiero trabajar este año y que voy a hacer, el primer vídeo que sea de clase va a ser es trabajar, de hecho estad pendientes, es trabajar con los chicos la ciudadanía digital. Para ello he encontrado dos recursos fantásticos que los dejaré compartidos en la cajita y también en el vídeo que publique para los chicos sobre ciudadanía digital. Uno es un mundo virtual de Google, que es un juego, y entonces vas saltando por distintas partes del mundo y te encuentras como preguntas como: te escribe tu profesor y te dice que para poder ponerte la nota y aprobarte tienes que mandarle todos tus datos por correo urgentemente, y si no, no te aprueba. Vamos a ver. Nosotros tenemos ya los datos de los niños, no nos hacen falta. Eso evidentemente yo lo sé, pero a lo mejor el niño no lo sabe y dice: ¡ay, que voy a suspender! ¡Ay, qué horror mis padres! Y le das los datos. La dirección, el nombre, el número, todo. Y a lo mejor, evidentemente eso es un evento de phishing o pitching o como demonios se llame. Esto que alguien ha suplantado tu personalidad
Y si te das cuenta luego la extensión del correo el dominio del correo es otro que no es el de Educamadrid o el de la comunidad donde tú trabajes. Entonces las preguntas para responder en el jueguecito este del Google son: A, le doy todos mis datos, yo quiero aprobar. B, no respondo al correo y lo borro porque me he dado cuenta que es mentira, el dominio no coincide, tal. C, aparte de no responder, dar spam, no sé qué, aviso al colegio y notifico que está habiendo un uso fraudulento, etcétera, etcétera. Entonces está muy bien. Y luego el otro recurso es como para hacerlo más en clase, tipo en tutoría o algo así, en el que se pueda abrir un espacio de debate y se dan situaciones. Por ejemplo, a fulanita le han salido unas manchas muy raras por la barriga. Y no quiere que nadie lo sepa. ¿Cómo reaccionarías? ¿Le harías una foto tal? Y entonces traslada ese mundo virtual en el que digo que se desdibujan los límites a casos muy evidentes en el mundo físico, ¿no? Y en el mundo personal, presencial. Y entonces cosas que se ven súper evidentes en el mundo presencial a lo mejor al trasladarse al mundo virtual no se ven, y eso les ayuda a ellos a extrapolar y a transponer de uno al otro y a aprender un poco más. Y la última cosa, y esta también es difícil y no me gusta nada de la educación virtual, es la comunicación, en dos sentidos. Uno, la comunicación escrita es muy fría. Cuando escribes un mensaje las cosas se pueden malinterpretar, no sabes en el tono en el que el profesor lo estaba diciendo, lo puedes estar diciendo en un tono y que el niño lo lea pensando en otro, o el padre, y eso es feo, no es sencillo. La solución es mala, porque sí puedes algunas cosas mandarlas en vídeo, pero no todo, y eso por ahora pues tiene bastante mal remedio, a no ser que metas emoticonos en el mensaje o algo así. Y no sé, eso me gustaría preguntaros vuestra opinión, ¿qué opináis? Si a vosotros os ha pasado lo mismo, si habéis tenido algún problema de malinterpretación o lo habéis leído después y habéis dicho ¡fuah! Eso está sonando súper frío o súper mal, porque a mí me ha pasado. Y por ejemplo, también pasa mucho con los chicos, ¿no? Que te escriben como si estuvieran ¡profe, oye, que...! Y tú, vamos a ver, que estamos en un correo electrónico. ¡Hola, buenos días, profesor! Gracias, un saludo. Hay que trabajar todas esas cosas. Y la última que me pasa también, y también os quiero pedir vuestro consejo, ayuda y opinión, es a la hora de mandar las tareas. Que lo he comentado antes que lo hacíamos cada 2 semanas. Entonces, claro, en 2 semanas te da tiempo a mandar muchas tareas porque no estás mandando deberes después de la clase, es que estás mandando de algún modo la clase online. Entonces, evidentemente, el volumen de ejercicios va a ser mayor porque estás sustituyendo lo que harías en clase presencial. Entonces, aunque lo haces en el calendario y tal, yo probé varios sistemas. Quizá también no fui realmente consistente porque fui viendo a ver qué funcionaba mejor. Entonces, en la primera vez pues mandé un correo súper largo explicándolo todo muy bien, también era la primera vez. Problema, los chicos que tienen trastornos del lenguaje saturaron al primer párrafo y no se enteraron de nada. Entonces luego me preguntaron un montón de veces y tuve que ir desglosándolo poco a poco. Hay gente que no, hay gente que daba igual y fue fantástica, ¿no? La segunda vez intenté hacerlo todo más esquemático, pero así más por pasos. Quizás funcionó mejor, pero había gente que yo les decía, venga, haz primero el paso 1 y olvídate de lo demás. Y había niños que me decían, pero profe, ¿y esto por qué? Entonces había gente que sí necesitaba leer hasta el final, desde el principio, y no día por día, paso por paso, porque no veían el todo y entonces también se perdían. Y al final desglosarlo en menos, pues también o intentar hacerlo más escueto se quedaba demasiado reducido y no al final me preguntaban cosas que no había podido explicar por intentarlo más reducido y al final tenía que hacer una explicación mayor. No encontré un sistema, la verdad, ni el largo ni el reducido ni el por pasos, ninguno de ellos fue 100% efectivo. También es verdad que cada niño es un mundo y ninguno va a ser 100% efectivo, pero no encontré ninguno que fuese generalmente bien. Así que también os quiero preguntar cómo hacíais vosotros para contar los deberes, explicar lo que había que hacer, etcétera, etcétera. Y cómo gestionabais los archivos, porque luego también, claro, llega un momento en que se suben bastantes archivos para que ellos puedan trabajar y los niños se hacen un lío con ello también. Quizá también depende de la plataforma, a lo mejor en Google Classroom, como está conectado con el Google Drive, puedes hacer carpetas más fácilmente, pero en el Moodle la verdad es que es bastante feo el tema. No es visualmente, es muy difícil ordenar porque además no puedes, en la versión que tenemos en Educamadrid, no puedes poner muchos colores o separadores, y por mucho que me esforcé, es cierto que yo nunca llegué a verlo realmente claro.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Coméntame tu experiencia en los comentarios, dime si fue buena, si fue mala, qué te fue muy bien, en qué quieres mejorar, qué errores tuviste, qué has aprendido de ellos. Todo me lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.